Y los bonos, ¿qué querés que te diga? No muestran un escenario de derrota. A ver, Agustín. Sí, déjame aclarar algo, Maxi. Primero, comparto el análisis en cuanto que el gobierno lo único que está haciendo es ganando tiempo para llegar a las elecciones y está conteniendo, hace rato lo venimos diciendo, de manera muy artificial el dólar, lo cual es algo muy riesgoso, porque vos sabés, Maxi, que cuando controlás algo que no se condice con la realidad macro de fondo, como es esta estabilidad del dólar con una inflación que sigue siendo alta y persistente, no es más que una olla a presión, que en algún momento va a saltar y se va a acomodar. Pero déjame aclarar una cosa cuando lo escuchaba a Luis recién, que es importante, cuando marcaba cierta ignorancia a partir de la utilización de plata de las LELIQ para financiar cuestiones del Tesoro. No existe tal ignorancia, nadie está planteando eso ni remotamente. Lo que se está diciendo simplemente es que hay que cortar ese círculo que mostraba Maxi recién en la apertura. Lo que hay que hacer es trabajar para generar confianza, anclar la expectativa inflacionaria, tener margen para bajar significativamente las tasas de interés de esta LELIQ, que es una vergüenza y que además todos sabemos que es insostenible. Hablás con los bancos, que hoy ganan plata por ese esquema, y los bancos te dicen, esto es insostenible, nosotros no queremos esto. Entonces, si bajás sustancialmente la tasa de interés, esto es lo que se está diciendo, podés liberar fondos del sistema bancario, discúlpame, ya terminó, para que recupere la normalidad. El sistema bancario, ¿qué es lo que hace en cualquier lugar del mundo? Prestar plata al sistema productivo. ¿Sin costo la bajada? No, ¿cómo sin costo? No hay recuperando la confianza. Se va el dólar, tienes una corrida en este esquema sí se te va el dólar, porque el gobierno montó este esquema macroeconómico completamente descontrolado. Si uno pone un programa macroeconómico, un programa de desarrollo sobre la mesa que resulta creíble y que ancla la expectativa inflacionaria, tenés margen para hacer eso. De un gobierno que si vos, futuro para disculpa, al dólar si 8 pesos, si vos recuperás la posibilidad de que los bancos vuelvan a canalizar recursos hacia el aparato productivo y retomás una dinámica de crecimiento, ahí sí vas a tener otra vez la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, por ejemplo, al aumento de los jubilados o a otras que tengas. No puedo hacer ese es el análisis, ese es el análisis. Tampoco. Bueno, vos no querés que esto sea así, pero no hablemos de ignorancia, porque nadie está diciendo usemos la plata del Banco Central, que es monetario, para financiar el tema fiscal. Nadie está hablando de eso. El Banco Central hoy no puede emitir pesos, porque está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario de que no haya una expansión de la base monetaria, que se mantenga en cero la base monetaria. Pero más allá de eso, también hay una normativa que el Banco Central no puede financiar al Tesoro. Digamos, no puede financiar los gastos de pagar salarios, pagar jubilaciones y demás, emitiendo pesos. Ahora, fíjense que hoy ni siquiera el Banco Central puede emitir pesos para ir pagando parte de los intereses de las LELIQs, que sería una forma de que no se generara una bola cada vez más grande de las LELIQs. ¿Por qué? Porque si emitiera estos pesos, aumentaría lo que se llama el dinero en circulación, la base monetaria, y, bueno, se violaría el acuerdo con el Fondo Monetario, pero básicamente el Banco Central no lo quiere hacer porque si libera más pesos y los bancos pueden prestar más pesos a las empresas o a los consumidores o a las familias, bueno, hay más peso dando vuelta que pueden correr al dólar en cualquier momento. Claro, pero entendés que es una presión inflacionaria completamente contenida de manera artificial, porque vos hoy tenés virtualmente duplicada la cantidad de pesos que hay en la economía, vos lo mostrabas recién, 1.2 billones de LELIQ, que es prácticamente el equivalente a esta meta que vos marcás de base monetaria, que es 1.3. Fíjate. Está otra vez llegando a lo que fue el nivel del EVAC cuando explotó. Sí. No, para dimensionar, porque la verdad que nos mareamos con tantos millones. Son más o menos esa bola gigante, 1,2 billones de pesos, son 27.000 millones de dólares. Para dimensionar cuánto es 27.000 millones de dólares, es más del 50% del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más del valor de toda la cosecha récord de soja 2018-2019. Es el 40% de las reservas del Banco Central, poniendo en las reservas el swap con China. O sea, es mucha plata. 27.000 millones de dólares es todo eso. Para dimensionar, porque uno pierde muchas veces noción de los números, ¿no? Sí, Carlos, de todas maneras, habrá que explicar eso, porque lo va a decir si no, Beldi. Volvamos al esquema. Sí. Que este tema de las LELIQs, ya lo conocemos. Estaba con las LEVAC, ¿no? Son pesos. Primero las tienen los bancos. Sí. Los bancos no pueden correr al dólar porque tienen prohibido comprar más dólares de los que ya tienen en su existencia, en su patrimonio. Es decir, hay una normativa del Banco Central. El Banco Central no es tonto.
y no solamente no emite pesos porque sabe que cualquiera le corre al dólar. Vos le das hoy un crédito a una empresa de primera línea al 60%, se da vuelta y en algún momento, si ve que el dólar se va a disparar porque viene la incertidumbre, te corre al dólar. Igual es un sistema Madoff. Claro. Depende que los depósitos Es la misma lógica que seguían con las LEVAC. Acá el tema es este. Las LELIC son muchos, son mucha plata y demás, pero si se sigue la lógica de cómo se ha terminado esto siempre en la Argentina, es Con una yo te devaluación. las licúo subiendo el dólar. Sí. Porque subiendo el dólar, las LELICs se licúan los bancos, para los bancos se licúan los depósitos en pesos también Maxi, de pero- la gente. Es decir, lo que viene la gente ganando en un depósito a plazo fijo, si hay una devaluación también se licúa. Por eso. Ahora, coincidimos en que en algún momento, si vos no bajás esta tasa de interés, Sí. tanto el ALELIC como el 50% que se paga al ahorrista, no solamente estás quebrando a la economía real, digamos, Sí. pero sino es fundamentalmente en algún momento el ahorrista se da cuenta Está ese y otro dice, tema. che, dame los pesos porque ahora sí me quiero ir al dólar, porque esto no se sostiene. Pero alguien tiene dudas de cómo, perdóname, de cómo termina la película, gane Alberto o gane Macri. No, Termina con una devaluación, Maxi. No, eso es Cuando lo que vos estamos tenés un diciendo. dólar retrasado, en algún momento la economía tiene una lógica que va más allá de las ideologías. Si vos sostenés al dólar para ganar una elección, cosa que también ha hecho el kirchnerismo en el Con el 2015, futuro, con el pega la futuro. vuelta, que nos sentamos a hablar acá en enero, febrero, y vamos a hablar de un dólar sincerado, no sé cuándo, en algún lapso antes de febrero seguro. Bueno, pero estás en la línea de Agustín Datelli y de Alberto Pero, Fernández. Mirá, Carlito pero González termina Prieto. con Alberto, termina con Macri en una devaluación. ¿Quién tiene una duda? no, es que, a ver, ¿Quién puede no, dudar de discúlpame. eso? Yo dije que esto tiene un único camino de salida virtuosa, que es recuperar la confianza Claro. rápidamente en el peso. Todos están Si analizando eso lo esto va a como poder lograr el próximo presidente, y bueno, si uno mira la historia es muy difícil, sea Macri o sea Alberto. A Ahora, ver. lo que dice el gobierno es, miren, gana Macri, baja el riesgo país, se recupera la confianza en el peso y puede ir desarmando las LELIC. Esto es un plan para llegar al 11 de agosto y punto, como lo fue el plan de vender dólar futuro en la época de Cristina a 10 pesos cuando costaba 16. Era para que no... era lo mismo, era lo mismo. Fueron planes que se sabía que iban a tener un estallido, que iban a tener un costo muy alto, pero primero ganemos las elecciones y después vemos qué pasa. Esto Bueno, es así. no, yo lo digo cuidadosamente, lo resumió Eldi. Vos no ves la posibilidad de recrear la confianza, lo que yo siempre abro No. como la posibilidad de que el argentino recree Ahora, la confianza en el peso. después de esto, lo que te viene son ajustes, aumentos de tarifa. Claro, lucha bueno, por la pero reforma discúlpame, laboral, discúlpame. viene un camino Claro, lo que durísimo. viene después de esto es todo eso si la continuidad está en manos de este gobierno. Porque si no, vos podés apostar a una recuperación de la confianza a partir de y pegar un giro de 180 grados en la lógica del modelo Cambiaron, Pero económico. ¿por qué no le tienen ¿Va Mandrake confianza a los ahora? mercados cuando No, usted... No, cambió el Agustín, candidato disculpame, va Mandrake ahora. Perdóname, Agustín, Disculpame. yo te escucho y suena Sí. súper lógico todo lo que decís. Pero después los mercados no les creen. ¿Por qué no les Claro. creen? Bueno, y Y porque los el mercados no merca- son el cuco. Y pero o vos creés o que el mercado. o ¿Por qué el mercado le va a creer a este gobierno que generó las condiciones que Te explican estoy este riesgo preguntando a país de vos, ¿por qué le 800 cree puntos? más a este gobierno que al espacio de Cristina Fernández de Kirchner? Pero- Quizá porque no le gustó Pero borrar discúlpame, con el pará. codo lo que escribieron con la mano derecha en algún momento. Primero, el nivel de riesgo país de 800 puntos está hoy. Los vencimientos de deuda que tenemos 2021-2023 impagables los generó este gobierno. El nivel de deuda en relación al PBI de 90% lo generó este gobierno. El atraso cambiario también. La bomba de tiempo de las LELIC también. Entonces, Sí. ¿cuál es la confianza Bueno, vos que el tenés mercado razón en financiero- todo eso, pero ¿por qué? Cuando vos mirás para adelante, cuando mirás el futuro, la verdad es que todos los economistas coinciden, salvo los que están jugando a la política, y está muy bien No, eso, pero no es en no, que no, un no, te escenario confundís. donde No es el jugar a espacio la de política, Cristina no, hay un esté en el grupo de- poder, no. déjame terminar el concepto, por Sí. favor, es al menos más turbulento para la economía. Pero no es jugar a la política, eso Porque es un no le error. tienen confianza. Hay un conjunto de economistas que tienen una visión de la cosa determinada, que creen, por ejemplo, que la inflación es monetaria y que entonces con un torniquete, con un apretón ¿Vos no creés monetario, que es monetaria la contraria inflación? exclusivamente no. ¿Vos no crees pero que es mirá lo monetaria la- exclusivamente no. Pero eso es técnico, ¿cómo Pero no mirá va a lo que ser, está Maxi? pasando. No, mirá lo que está Economista, pasando. es monetaria, Exclusivamente no. el fenómeno Si lo llevas al inflacionario extremo, es sí. monetario. Exclusivamente Que no. es exclusivamente monetario. Pero, Claro, pero no, no es podés exclusivamente aislar, es la monetario. variable más importante. Escuchá lo que está Sí, pasando pero, hoy. a ver, Tenés un mostrame- apretón mostrame el monetario. crédito, mostrame el crédito del... A ver, si entendemos. La base monetaria hoy de la Argentina, que son depósitos a la vista más el circulante, los pesitos que tenemos en los bolsillos, hay 700.000, 800.000 millones de pesos
que tienen los argentinos en el bolsillo, que es el M1. dinero, el circulante, el transaccional. A eso hay que sumarle los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente. Sí. Eso en la Argentina hoy es igual a lo que había en septiembre. Es decir, estás con la misma base monetaria. En el transcurso hubo 43% de inflación. ¿Qué significa eso? Que los argentinos están manejando con pesitos en el bolsillo, más depósito en cuentas a la vista, en el mismo nivel que había en septiembre del año pasado, pero con 40% de inflación en el medio. Es decir, que hubo un derrumbe en términos reales de el circulante, de todo eso. Bueno, Y con una inflación, es decir, que discúlpame. no solamente no estás emitiendo, sino que estás haciendo un apretón monetario muy, muy grande. Sí, no hay dudas de eso, pero Sin si embargo, emitieses... Y sin embargo, la inflación sin sigue embargo, cerca de los 3 puntos mensuales. ¿Qué pasa con eso? Bueno, algunos te dicen, mirá, el Banco Central es cierto, te pegó el apretón monetario, pero por otro lado inventó los papelitos de la LELIQ, es decir, el cúmulo de intereses dando vuelta, que es emisión a futuro. En algún momento el Banco Central va a tener que emitir a fin de año 600.000 millones de pesos para pagar los intereses de la LELIQ. Es decir, a lo que voy es, la economía no es tan sencilla, y sobre todo en la Argentina, como los lemas que repiten algunos colegas de un lado y del otro. Y no es exclusivamente... No es tan sencillo. Entonces, vamos a hablar de los problemas reales. No de la es Argentina. exclusivamente monetaria, hay también hay un problema de oferta. Al haber una tasa del 70%, no tenés oferta de bienes. Tenés un Pero montón por de... eso, no empecemos a discutir las cosas básicas. Pero no digamos Claro. que no tiene un componente monetario, Maxi. Sí, Tiene, pero nadie dijo pero que no lo varios tiene. complementos. Un componente tiene, no es el único. El El más gobierno importante. insiste con esa pero a ver, receta desde el una día cosa. 1. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a discutir las cosas en serio, digamos. Sí. ¿Qué hay que hacer para apretar un apretón monetario como este? No se ha visto en el mundo, digamos. Y el apretón monetario tiene que ver con que vos fracasaste en el intento básico de generar confianza. No hay apretón monetario como el que hay hoy. Es decir, los informes de Carlos Melconian dicen que este es el plan picapiedra, es decir, un apretón monetario que no aplica a ningún país del mundo. Estados Unidos no aplica apretón monetario. Es decir, ningún país europeo aplica apretón monetario, ningún país latinoamericano aplica apretón monetario. Esto del apretón monetario es sáquenle a los argentinos los pesos, porque si no me corren al dólar. No existe el peso como moneda. No generé confianza. ¿Qué te dice hoy el gobierno? Como el gobierno se acerca a la elección, te dice el problema es Alberto. Es el que viene. Es el riesgo Alberto. Bueno, veremos si es eso. Hace un año que estamos en esta discusión y el problema no era Alberto hace un año. El problema era también la falta de confianza del argentino en el gobierno de turno. En su momento fue Cristina, ahora se llama Macri. Pero además... La pregunta es que si el próximo, que no sé cómo se va a llamar, si Alberto o Macri, va a generar esa confianza o no. Si no la genera, bueno, sigue devaluando la Argentina, sigue estallando el dólar, sigue licuándose el patrimonio de los argentinos. Pero déjame marcar algo. Yo coincido en que lo que hay que hacer es regenerar la confianza, volver a estimular la demanda de pesos. Es la clave de todo, además de anclar la expectativa inflacionaria. Para esto hace falta confianza. Ahora, ¿por qué esa confianza la va a generar la continuidad de un gobierno que llegó a esta situación y que te está diciendo que lo que hay que hacer es lo mismo pero más rápido y no te va a generar confianza una alternativa que te está planteando, discutamos las formas, girar 180 grados esta lógica económica e ir hacia un modelo completamente diferente? ¿Por qué la confianza la va a generar seguir por el mismo camino? Perdón. No entiendo. Perdón, vos podés tener cero de emisión monetaria durante 9 meses y se te desploma, como ocurre en la Argentina, la demanda de dinero. El argentino no quiere los pesos con cero de emisión monetaria. Con cero de emisión monetaria vos tenés una inflación galopante, una corrida al dólar, un salto del dólar y inflación galopante. Entonces, digo, los problemas son más complejos y no se resuelven en un laboratorio. Y aquellos que creen que la Argentina es un laboratorio, bueno, así les va después. Digamos. Entonces, lo que se está discutiendo hoy es cómo no solamente se estabiliza el plan llegar, lo que dice Beldi, cómo llegamos al 11 de agosto, si vamos a llegar. Cómo llegamos a octubre y no sabemos cómo vamos a llegar. ¿Qué hacemos después? Si llegamos bien a agosto, llegamos bien a octubre. Si llegamos bien a agosto... Llegamos bien a octubre. ¿Qué quiere decir llegamos bien? Claro, No, llegar bien, llegar ganando. Bueno, ¿ganando quién? ¿El gobierno? Ganando o perdiendo por un margen muy escaso que despierta confianza. Eso es la realidad. Ahora, si le va bien, te imaginas que baja el riesgo país, se queda más tranquilo el mercado y todo, y octubre es más confortable. ¿A qué nivel baja el riesgo? Pero pará,
El riesgo país, lo que hacen quienes toman decisiones sobre invertir o no en bonos, que es lo que marca el riesgo país, lo que miran es la generación de dólares que tiene la economía y la capacidad de repago de la deuda que tiene en el corto plazo. Si vos mirás el perfil de vencimientos y mirás la generación de dólares, los números no te dan. Y eso lo generó este gobierno. ¿Por qué van a tener confianza? 600 puntos, 650. ¿Pero por porque ganaste qué? el 11. Eso repite. El tuyo, ¿por qué va a generar confianza Fernández? Es lo mismo. Porque Vos se hablás plantea de una alternativa supuestos. completamente diferente. Yo te A ver, digo- si yo te estoy diciendo, yo lo miro al público y le digo, esto que acabamos de explicar de la LELIC, todos entendemos, pensemos lo que pensamos, todos entendemos que es insostenible. Ahora yo te digo, vamos a apostar a recuperar la confianza, vamos a recuperar a un esquema Pero, productivista, a un esquema que recupere el crecimiento. Vamos Pero es que el gobierno no lo ni tenemos siquiera seguro. dice que lo va a hacer. Yo digo que si va bien el 11 de agosto se llega mejor a octubre. Es todo lo que dije. Está bien, como una cuestión objetiva. Está Objetiva, planteando. A ver, nada más. voy a introducir el tema político. No hay duda que hoy los mercados, como decía Loser, están jugando a que gana el gobierno. Claro. Por eso al gobierno se le tranquilizaría mucho el mercado cambiario hasta octubre si efectivamente saca un muy buen resultado. Y al revés se le complicaría. Y más allá de lo que diga Alberto Fernández, como le han dicho algunos bancos de inversión, no va a tener el beneficio de la duda. Efectivamente, si Alberto Fernández sale muy bien parado en agosto y eventualmente gana en octubre, va a tener algunos meses de cimbronazo. Y después van a ver qué pasa con la economía real. ¿Qué capacidad de generar dólares tiene esta economía argentina? ¿Cuánto tiene de déficit fiscal y cuánto tiene que financiar? Bueno, lo que pasa en la economía real. Y hay dudas sobre la economía real, ¿eh? Claro. Hay dudas sobre la economía real. No es que Argentina va a tener la capacidad de generar dólares que tiene hoy. Hoy tenemos capacidad de generar dólares porque hay una recesión tremenda. Cuando la economía empiece a crecer, ¿cuál va a ser el dólar que te permite generar dólares en el futuro? Bueno, hay varios interrogantes que nadie sabe. Y en el juego, tema de cara al 11 de agosto, cuidado porque el gobierno levantó mucho la vara, ¿eh? Trabajando con algunas encuestas, que todos sabemos cómo es eso, operando sobre algunas encuestas, creo que levantó mucho la vara y hoy corres el riesgo de que para que evitar esa presión cambiaria, antes necesitabas que la diferencia a favor de la fórmula Fernández sea muy grande. Ahora con una diferencia más baja ese escenario puede dar. Meto solamente esto, que un poco lo que dice Cavallo, lo que nos decía Loser, porque es un poco la visión del mercado y es el corto plazo en todo caso. Yo creo que hay interrogantes más a mediano plazo sobre la Argentina. Dice Cavallo, en las PASO juega el futuro económico de la Argentina. Si gana Macri es probable que la inflación se mantenga en torno al 2% mensual y continúe la reactivación de la economía. Continúe. Con el precio del dólar moviéndose desde 45 a 50 pesos en lo que resta del año. Bueno, un poco la visión del mercado. Yo creo que la pregunta que hay después de eso, si gana Macri, claramente se va a facilitar el plan llegar. La pregunta es qué hace Macri después, porque si sigue con inflaciones tan elevadas, si sigue con esta desconfianza y demás, así le fue a Macri los primeros 3 o 4 años. Igual Cavallo dice Digamos, que tenés continúe la reactivación. ¿Qué reactivación? Y porque el último dato se explica dato de solo por actividad agricultura. económica. Solo por agricultura. No, 2,6 todas las actividades. No, Y gana- 2,6 es el promedio porque agricultura creció 40,5. 49%. El comercio cae, la industria cae, la intermediación financiera cae, todos los sectores caen. No hay Si gana nada. Alberto en las PASO, es posible una corrida antes de las elecciones de octubre, lo cual acentúa las posibilidades de triunfo de la fórmula Fernández. Haya o no corrida y explosión inflacionaria, el precio del dólar trepará todo lo que sea necesario para producir una licuación de deudas en pesos del sector público y del sector privado. Bueno, ahí Cavallo está planteando un poquito más sinceramente. Es un poco Es que si gana visión del Alberto, mercado. Una pregunta, ¿este tiene es el 2 mismo meses patriota que fue a pedir que no le presten a la Claro, bueno. Argentina? Esa es la otra discusión. En el 89, por eso del gobierno salieron rápidamente a decir el escenario Alfonsín en el 89. Mire, mejor no usen argumento, digamos, para ese tipo de argumento de campaña. Argentina en el 89 era un escenario todavía mucho más desastroso que el actual. Es decir, estamos hablando de una situación muy complicada de la Argentina hoy. Pero si vos dejaste después de 4 años el auto estacionado como un escenario del 89, si Macri piensa que hoy Alberto Fernández está jugando al Cavallo del 89, que se fue junto con Di Tella y con otros del peronismo a Nueva York y a Washington a decir que Alfonsín, que no le iban a pagar al FMI, que el dólar tenía que ser no alto, sino recontra alto, y le terminó estallando a Alfonsín en el 89. Ahora, Y en el 82 nacionalizó las deudas privadas, no nos olvidemos. la economía está en una situación muy delicada, pero esta no es la Argentina del 89. Y me parece que tampoco Alberto Fernández el peronismo que había en el 89
del otro lado enfrente a Alfonsín, digamos. Pero bueno, cada uno puede hacer los argumentos que quiera dentro de la campaña electoral. Bueno, abro con Raúl Timerman y con Daniela Aruj. Bueno, vamos a analizar un poco cómo viene el escenario y si este eje de la economía está hoy en el centro de la escena o no. ¿Está hoy en el centro? Bueno, es el primer triunfo de agenda que obtiene Alberto Fernández. Nunca había obtenido la posibilidad de que se discuta el tema electoral a partir de una agenda establecida por él. Siempre era la agenda establecida por el gobierno. Y acá cuando se mete en el tema de la economía establece la agenda él. Yo fíjate, de todo lo que pasó en este programa hasta ahora, yo de economía no entiendo. De todo lo que pasó Algo en la personal, digamos. Sí, bueno, pero nada más. Hermanos. No, y hasta ahí nomás. No entiendo. Me quedó grabado eso de los 15.000 millones de dólares que se pagarían de intereses por la LELIQ, que me pareció un valor muy alto. Pero yo digo, si yo no entiendo mucho esto, el televidente tampoco debe entender mucho, porque debe ser bastante parecido a mí. O sea, desde el punto de vista del mensaje de campaña, si lo que dijo Alberto Fernández es posible o no es posible, si es razonable o no es razonable, no es lo que uno busca en una campaña electoral. Uno lo que busca es que el público objetivo al cual está dirigido tu mensaje entienda lo que decís. Y cuando él dice... ¿Pero qué buscó instalar entonces Alberto Fernández? Decir, está todo prendido. Que hay otro... No, él buscó instalar que hay otro modelo económico, que hay otro camino, que hay algo diferente y que no tiene por qué ser el camino anterior. Ese es el otro problema. Siempre se refieren al gobierno de Cristina. Vos los votos que necesitás para ganar Alberto Fernández y los votos que necesita para ganar Mauricio Macri no creen ni que Cristina fue extraordinaria ni que Macri es extraordinario. Ahora tenés que salir a tratar de persuadir a un conjunto de votantes que cree que algunas cosas tuyas están bien y otras están mal. Y lo que trató de hacer Alberto Fernández es tratar de concretizar la diferencia de modelo económico, que él pensaba en la posibilidad de que los jubilados tengan remedios gratuitos, y eso los jubilados lo entienden. No es que empiezan a preguntar cada jubilado cómo va a ser y de dónde va a sacar la plata. No entienden ese mensaje. Cuando le habla a la gente de ciencia y técnica y dice que le va a dar una relevancia, lo va a volver a hacer ministerio, esa gente entiende ese mensaje. Yo creo que ahí Alberto Fernández logró establecer agenda en la cual la oposición tuvo que empezar a hablar de lo que él planteaba. Ahora, Raúl. Hasta ese